Bien, hoy, bueno, como ya saben, es la última, por fin llegamos al final de lo que es las charlas acerca de la pornografía. Como bien les comenté, la idea es que esto no quede acá, sino que se pueda compartir, que cada uno de los que quiera poder hacerlo, nosotros vamos a descargar el PowerPoint para que lo puedan hacer en sus casas, con sus amigos, en su iglesia, lo que quieran. Si este material de hecho, les va a servir bastante. Así que nada, es para que sea de bendición junto con lo que ya les había comentado fuera de cámaras. Así que nada, vamos a arrancar entonces, ya es la parte 5, la parte final para esto. Más que nada es la parte práctica, ¿sí? Vamos a estar pasando lo que son los tips, los que justamente el libro nos menciona. Así que bueno, comenzamos. Bien, uno de los primeros pasos al comenzar esto, ya en la etapa de la restauración, es tener bien en claro que vamos a tener que cerrar las puertas todas, ¿sí? Todas las que dan acceso a lo que es el consumo de pornografía, las tenemos que cerrar. Y acá muchas veces nos vamos a topar aún con nosotros mismos, con nuestra conciencia, diciéndonos que quizá lo que intentemos hacer para cubrirnos o para protegernos, o las puertas que cerremos, quizás se pueda tomar como que es muy radical, muy fanático, muy religioso, muy extremista, pero esta es una guerra y uno tiene que ser consciente de eso, ¿sí? No es simplemente, no se trata de dejar, no sé, la Coca-Cola que tomo cada domingo, no. Se trata de mi propia vida, se trata de mi santidad y mi relación con Dios. Entonces, es fundamental que nosotros tomemos decisiones radicales, ¿sí? Lo que hagamos ahora va a repercutir en todo nuestro futuro. Todas las decisiones que tomemos siempre trascienden también a nuestras generaciones como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, con estas decisiones, pese a que puedan sonar muy radicales para algunos, es importante y que sepamos también que quizá no va a ser por un... Algunas decisiones no van a ser simple y llanamente por un tiempo, sino muchas veces de por vida. Y otras decisiones, pues sí, van a ser quizá temporales hasta que nos restauremos. Bien, bueno, referente a esto tendríamos que evaluar nosotros en lo que son cerrar puertas a qué, a los libros, quizá los que estamos leyendo, que contienen cierto material erótico o a veces la misma pornografía, pero descrita, ¿sí? Lo que son las series también. Muchos yo sé que ven Game of Thrones, pero según lo que nosotros hemos podido saber acerca de ello es que se maneja mucho el erotismo dentro de esa, para darles un ejemplo. Entonces, es importante cuidar nuestros ojos en lo que estamos viendo, en lo que son también las películas, ¿sí? Cualquier película que por ahí a mí, yo sé que yo soy propenso o que estoy saliendo de lo que es el consumo de pornografía y estoy en mi proceso de restauración, tengo que cuidar los ojos. Entonces, todo lo que pueda alimentar, siquiera aunque sea una pequeña pizca de lo que es el erotismo y la pornografía en sí, tengo que descartarlo de una. Lo que son los programas de televisión también, a veces hay a veces no es necesario que sean estos TV shows donde hacen bailes y demás, donde sabemos que las modelos salen explícitamente casi sin nada, em, pero es importante evaluar, a veces pueden ser quizá ciertas escenas dentro de una película o ciertos sketch dentro de lo que es el programa de televisión. Por eso es muy importante identificarlos y poder pues cerrar la puerta a ello. Las redes sociales también. Hoy en día, la otra vez estaba revisando TikTok y me di cuenta de que también ahí hay un montón de videos literalmente demasiado sensuales. Ya pasó de ser, te enseñamos cosas, cómo hacerlo en TikTok, a exhibirse, básicamente. También en lo que es Instagram. Entonces, es evaluar cada una de nuestras redes sociales que bien no podemos quizá eh, sacarlas de nuestra vida, de por vida,
pero sí quizá por un tiempo. De hecho, en lo que sugieren también en el libro es, si tenemos que nosotros prescindir de todas estas cosas, sea de la música que escuchamos, las redes sociales, los programas de televisión, películas, series y libros, eh, lo tenemos que hacer. Si tenemos que prescindir, que lo hagamos, porque ese es el precio que nosotros le estamos poniendo a nuestra libertad. Si realmente uno quiere ser libre, uno va a buscar la manera de cómo decir no a esas cosas y va a estar dispuesto a pagar el precio, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vale más? La libertad justamente nuestra de esta basura, hablando mal y pronto, o estar esclavizado de ello de por vida. Entonces es importante analizar eso. Bien, pido a ver si tienes Angie Chávez. Si puedes leer, por favor, 1 Corintios 10:12. Ay, ya. Bueno, 1 Corintios 10:12 en Reina Valera dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias. Y Efesios 4:27, Yelison, porfis. Voy. Tranqui. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Ok. Gracias, Jelly. Bueno, con referencia al tema de si pensamos que nosotros estamos firmes, tengamos cuidado de no caer, justamente la manera más lógica de no caer es caminar lo más lejos del borde. Si yo estoy caminando al borde, soy propenso siempre a caer. Entonces es importante evaluar esa situación. Si yo no puedo estar, si estoy en proceso, ni siquiera si estoy en proceso de recuperación, creo que como cristianos, cualquiera nosotros, se supone que lo que buscamos es ser más parecidos a Jesús, y Jesús no está tanto en el borde, sino en el centro. Entonces, es importante poder apegarnos a ello, tener cuidado, no porque quizá ya vamos, qué sé yo, no sé, 1 mes sin consumir o 2 meses sin consumir y demás, relajarnos, porque si nos relajamos ahí podemos caer nuevamente. Entonces, es importante tomar en cuenta y, como les digo, o sea, cerrar toda puerta, porque justamente como decía Efesios 4:27, no tenemos que dar cabida al diablo, ni siquiera la puerta más pequeñita, ni siquiera, qué sé yo, una conversación quizá con alguien que se pueda subir de tono, el horario, como les decía hace unas semanas atrás, en los que conversamos quizá con el sexo opuesto, tener ciertos cuidados y recatos para nuestra preservación. También ver los lugares a los que concurrimos, cuáles son convenientes, cuáles no, qué lugar quizá o qué situación provoca o es un detonante para mi vida, para el consumo, para yo volver al consumo. Como les decía, las conversaciones que tengo, los hechos y contenidos que no hacen más que quizá ser un detonante para desatar la pasión, digamos. Y como les decía antes, o sea, el hecho de prescindir muchas veces, y hay gente que no está dispuesta, dice, no, ¿cómo voy a hacer hoy en día con, no sé, si estamos tan conectados todos, no puedo dejar el celular, no puedo dejar el laptop, no puedo dejar esto, lo otro, pero vuelvo a reiterar, o sea, ¿cuánto vale tu libertad de esto? Si realmente tu libertad vale muchísimo menos que tus redes sociales, pues bien, no sé qué haces acá. Pero si tu libertad realmente vale, entonces tú vas a prescindir de todas esas cosas. Hay casos, como comentaban acá en el libro también, de justamente que a veces hay gente que tuvo que, literal, pasar de usar el smartphone a usar simple y llanamente un celular común y corriente con las teclas todavía, para usar solamente para llamadas y demás. Es el precio que nosotros tenemos que pagar si queremos ser libres de esto, ¿sí? Así, simple y llanamente, o sea, ser conscientes de ello, de que se trata de nuestra vida, nuestra salvación y nuestra relación con el Señor. Simple y llanamente es eso. Así que bueno, vamos a la siguiente, porfis. Gaby. Bueno, Gaby, en disculpa un este... momento. Luis ya había levantado la mano. Ah, bueno.
Ah, bien. Perdón, Luigi, no te vi. No, tranquilo. Bueno, primero, no sé si lo vamos a ver, pero lo que me parece también como parte de una ayuda, bueno, dos. Eh, los que usamos Instagram, ¿verdad? A veces aparecen en la parte de la lupita eh, cosas que literalmente no deben estar ahí o no debemos de ver. Y, ¿verdad? Por estar agradando a papá, ¿verdad? Usted le puede dar un botón que dice ahí, no me interesa. Usted literalmente filtra afuera o bloquea ciertos tipos de imágenes y toda la cuestión. Eh, lo segundo es, bueno, voy a decir la palabra en inglés, pero lo voy a explicar. Es having accountability. ¿Me explico? ¿Eso qué significa? Es tener a alguien, ¿verdad? Que te apoye en tu proceso, ¿verdad? Ok, si estoy en un proceso de pornografía, estoy en un proceso de masturbación, estoy en un proceso de lucha con la ira, con la comida, qué sé yo, es tener a alguien que de verdad te está ayudando en el proceso, porque dice la palabra, ahorita no recuerdo el versículo, pero eh, qué bueno que estén luchando dos personas conjuntamente, pero hay del que está luchando solo, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar el versículo y me ayudan, pero la palabra mismo dice que necesitamos unos de otros para poder pasar el proceso, porque literalmente solo no podemos, ¿verdad? Entonces, hay algo, bueno, uno tiene que pagar, pero hay algo que se llama Contra y es como un filtro que filtrea las cosas o los sitios web que son, ¿verdad?, pornográficos. Y lo que hace es que cuando uno entra, le manda una notificación a la persona que tiene, ¿verdad?, como por apoyo, y esa persona dice, hey, te estaba, acá me llegó una notificación que trataste de ver página triple X, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que uno puede requerir para no caer y seguir en el crecimiento. Eh, para terminar, también uno también, aparte no vamos a quedar como sueltos de todo lo que está pasando y la parte del deseo, pero uno también tiene que ponerse la parte de la mentalidad como que, hey, todo esto lo que estoy llevando, ¿a qué va a transformarme y a qué afecta a otro? Porque literalmente, si estoy haciendo esto, ¿qué consecuencia va a tener? No solamente para mí, pero a futuras generaciones. Entonces son cosas pequeñas que uno tiene que, ¿verdad?, comenzar a concientizar, decir como que, hey, ¿qué literalmente quiero? ¿Quiero ser ejemplo para la gloria y reino de Dios? ¿O quiero dar mi testimonio por simplemente ir con la sociedad y la corriente? Entonces eso. Gracias, Luigi. Sí, tal cual. Eso habíamos compartido también a más detalle de la charla anterior. Lo habíamos estado hablando porque es importante. De hecho, en la pornografía uno entra solo, pero no sale solo. Tiene que salir acompañado, porque no hay otra manera de salir. Uno solo, como bien decías, el versículo que citaste, que ahí lo pusimos, que es importante que anden dos juntos, porque si uno cae, el otro le levantará, pero el que está solo, no hay quien lo levante. Entonces es importante. Todo eso que marcaba, sí, lo habíamos mencionado. Gracias por recordarlo también, porque es importante. Es muy, muy importante para este proceso de restauración. Gaby, continuamos. Bueno, en esto de anticipar,
¿Qué significa? Que nosotros tenemos que estar un paso adelante, tenemos que estar preparados para cuando aparezcan las cosas. Creo que todos sabemos que las tentaciones nunca van a parar, nunca se van a desaparecer del todo, sino que siempre vamos a estar expuestos a ellas, ¿no? Y tenemos que entender que eso es un proceso, que no es que si entonces yo desinstalo tales cosas de mi celular o algo así, pues ya estoy libre. Jesús, ya salí, Dios mío, victorioso. No, sino que siempre vamos a tener alguna cosa que nos pueda como generar esa tentación. Y aparece algo que es muy bacano, que se llama protocolo de salida. ¿Qué son los protocolos de salida? Son como planes o acciones que se ejecutan cuando aparece la tentación. En este caso, pues obviamente la tentación, pero se puede usar para otras cosas, digamos, no sé, cuando estás triste, cuando, no sé, ustedes usan su imaginación. El caso es que este protocolo se hace con ayuda de las personas y ahí es donde lo que decía Luigi y Yera y lo que compartíamos la charla pasada, entra ese apoyo de otra persona para que puedas como guiarte y que puedas como rendir cuentas en cuanto a cómo va tu proceso. Lo importante de este protocolo es que no se cuestione para nada, o sea, apenas aparezca la tentación, nosotros prendamos como la alerta, la lucecita roja y digamos, bueno, es momento de empezar con las cosas. Voy a darles un ejemplo de qué sería ese protocolo de salida. Digamos que, ¿se acuerdan la vez pasada que compartíamos que la pornografía es como una salida a las emociones malucas, las situaciones feas que nos pasan, como una salida o un escape a todo eso que nos genera malestar? Entonces, eso sería un ejemplo. Digamos que los papás están peleando y eso lo indispone mucho a uno, digamos. Entonces, ¿qué hace uno? Va y se encierra en su habitación para no escucharlo. Y el malestar que le genera la discusión de sus papás activa todo eso que ya hablamos, iba a decir es que la clase, todo eso que activa lo que habíamos hablado la vez pasada en nuestro cerebro y la relación que tiene pues entre el consumo, el placer y la situación maluca. Entonces, ahí vamos a estar literalmente al borde para cometer pues el acto, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar a ejecutar ese protocolo de salida. Un ejemplo que puede ser, digamos, apenas yo sienta que llegó la tentación, voy a salir, o sea, salir de mi habitación, si puedo de mi casa, no sé, como alejarme de ese ambiente que genera o que me está presentando la tentación, ¿cierto? Segundo, separarse totalmente de la tentación. Si yo digo como que, bueno, estoy en mi habitación y tengo el celular, estoy solo, estoy encerrado, entonces, ¿qué hago? Me voy y dejo el celular. Yo no voy a llevármelo porque la idea es que nos alejemos de la fuente de la tentación. Otra cosa, buscar de Dios. Mientras, no sé, váyase a caminar, a despejar como su mente, a enfriarse un poco y vaya orando, entréguele eso a Dios. Son como pasitos que podemos ir implementando para que el impacto de la tentación pues no tenga ninguna repercusión en nosotros, que simplemente sea huir de ella, porque con la tentación no se dialoga, sino que se huye de primera. Y otra cosa es que apenas como que ya sientas que todo está más calmado, que ya todo está como, por decir así, en orden, ahí es en el momento en que debes acudir a la persona que está pues como ayudándote en ese proceso. Es muy importante, ya sea un amigo, un pastor, una persona que primero uno sienta la confianza de poder depositar esa situación que uno está pasando, ese proceso, y que uno sepa que esa persona va a ser de ayuda, no que simplemente entonces porque yo confío en ella, pues ya se lo voy a decir, pero ella no está aportando nada de ese proceso que estoy viviendo. Entonces, son como cosas, ¿cierto?
y rendirle cuentas a esa persona, decirle como, ve, sucedió esto, sucedió tal cosa, me alejé lo más que pude de esa situación y ya, quería rendir cuentas, como voy a repetir mucho esto, de cuando confesamos pensamientos, nos ahorramos confesar pecados. O sea, cuando confesamos, cuando rendimos cuenta de las cosas que pueden estar pasando por nuestro corazón o nuestra mente, nos ahorramos el malestar de estar confesando pecados o cosas así, ¿cierto? Creo que sí, otro. Bueno, esto también lo hablaron en una de las primeras charlas sobre los detonantes, creo, ¿cierto? Bueno, cierto, sí. Bueno, ¿qué es muy importante aquí para reconocer como esos detonantes y poder alejarse de todas esas cosas que nos generan pues la tentación? Primero, uno tiene que revisarse mucho, uno tiene que evaluar mucho las cosas que suceden dentro de uno mismo cuando aparece la tentación o cuando ya estás consumiendo pues la pornografía, ¿cierto? Entonces, cuando eres consciente, por ejemplo, de esas estrategias de afrontamiento que lo hablábamos la vez pasada, ¿qué son esas estrategias de afrontamiento? A lo que yo acudo cuando estoy, por decir así, en una crisis o cuando sucede como algo maluco para mí. Son esas cosas a las que yo acudo. Son esas destrezas, esas herramientas que tengo para poder calmarme un poco o para poder como que el impacto de esa crisis no me afecte mucho, ¿cierto? Otra cosa es el autoestima. Es importante, ¿por qué? Porque usted es la única persona que sabe cómo está viviendo las cosas, cómo le afectan, y usted es la persona correcta para poder decidir las cosas. Uno tiene que tener mucha confianza y mucho dominio para poder decir un no, para poder alejarse. Cuando esa autoestima está baja, uno, aparte de que cede a la tentación, también hay esa culpabilidad y es un ciclo vicioso que lo que va a hacer es hundirlo más a uno, ¿cierto? Entonces no estoy diciendo pues que usted tenga que ser el narciso pues del mundo, sino que tengas una autoestima sana, o sea, tanto la alta como la baja va a ser un problema, tienes que tener como un equilibrio, ¿cierto? Otra cosa es la experiencia emocional. ¿Qué es la experiencia emocional? Como todas esas situaciones que me causaron o que yo ligué a una emoción y que yo pueda como manejarlas, que yo pueda tener una buena gestión de mis emociones. Entonces, si yo me siento triste, ¿qué voy a hacer para dejar de sentirme así? Si yo me siento solo, no sé, enojado, ¿qué voy a hacer yo para poder gestionar esa emoción, para poder primero liberarla? Porque hay un escritor que decía que todo lo que se reprime y todo lo que no se dice, pues explota luego, ¿cierto? También los estilos de pensamiento, que son como esas experiencias que tenemos, que nosotros no tengamos como que comparar cómo actué yo a cierto momento, sino que yo pueda tomar una decisión en el momento en que está pues pasando lo de la tentación, ¿cierto? No que yo diga, bueno, en la vez pasada hice tal y tal cosa, hice tal y tal cosa y caí. Entonces son como revisar todas esas cosas que pienso, que siento, que sé, que he vivido, qué es lo que me está sirviendo y qué es lo que no me está sirviendo y qué es lo que me está haciendo caer o qué es lo que me está haciendo ser más propenso a tener como esas tentaciones, ¿cierto? Y obviamente, creo que es lo más importante, nuestro estado espiritual. Cuando, eso me hace acordar mucho a lo que decía Diego la otra vez, el martes, lo de las defensas bajitas.
Cuando no nos estamos alimentando bien, cuando no tenemos una buena alimentación, en este caso de la palabra de Dios, pues nosotros vamos a estar debiluchos, pálidos, no sé. Entonces, la idea es que estemos fuertes, que estemos alimentándonos bien, que estemos consumiendo las cosas correctas para que nosotros tengamos las fuerzas para poder enfrentar las cosas. Aquí, por ejemplo, en lo de donde está la cabecita, hay como muchas palabritas que pueden ser o identificarse como esos detonantes. Cuando me siento enojado, cuando escucho música de cierto tipo, cuando estoy quizá como en un ambiente donde estén conversando cosas que puedan hacerme sentir como tentado, las series de televisión, todo lo que mencionaba ahorita también Yera, esas son las cosas que pueden empezar como a activar ese deseo de tener que consumir. Entonces, cuando ya hicimos ese trabajo de revisar qué es lo que me está sirviendo y qué es lo que no, todo lo que ya hemos hablado, pues, toda la carreta que ya hemos aprendido, si nosotros no eliminamos esas cosas que están constantemente en nuestro ambiente, va a ser mucho más difícil poder salir y vamos a estar de caída en recaída, en recaída, 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 recaída. Entonces la idea es que, como decía ayer, tomemos acciones y decisiones radicales. O sea, que sea rápido. Porque uno dice como, bueno, de pasitos pequeños, primero quítelo 1 hora, o no sé, como cosas así, muy progresivas, pero en este caso creo que es peligroso porque si tú te das como ciertos permisos, que eso también lo vamos a ver más adelante, pues no estás haciendo nada, porque de todas formas estás acostumbrándote bueno, pues una al año no hace daño, pues cosas así, ¿no? Entonces es eliminarlos por completo, eliminarlos radicalmente. Y ya. Diego, sí. Primero que nada, me dejaste sordo, bro. No, yo iba como a mencionar este tema de, ¿cómo se dice?, de la baja autoestima, con un poco de lo que hablaron en la primera clase sobre el tema de la culpa y la vergüenza, que es muy importante como recordar o tener presente que la culpa es ese dolor, esa incomodidad que vos sentís cuando hiciste algo malo, pero la vergüenza es cuando vos te sentís mal por algo que vos crees que sos. Y esa misma vergüenza, ese dolor por algo que vos crees que sos, es el mismo que te lleva a tener como las defensas bajas, a tener esta baja autoestima. Y, ¿cómo se dice? En Cristo mismo, no me acuerdo bien qué versículo es, pero Él nos quita esa vergüenza, Él nos limpia de todo. De hecho, ¿cómo se dice? Es necesario, por así decirlo, liberarse esa vergüenza para llegar a un arrepentimiento genuino. Creo que hay una prédica de Itiel, la que él dice que si vos estás avergonzado pero no arrepentido no sirve de nada, y es verdad, porque yo puedo estar avergonzado de muchas cosas, Jerison también, Gaby también, pero si yo no me arrepiento de esas cosas, no cambio, no sirve de nada. Les debo el versículo, pero por la Biblia, andar. Gracias, Diego. Ahora vamos contigo, Luigi, dame un minutito. Quería recalcar que esto de reconocer los detonantes, de anticipar todo, esto que se está hablando, se hace previo, ¿sí? Es en el momento en cuando estamos con la cabeza fría, las hormonas calmadas, digamos. Porque de eso se trata, de elaborar todo esto junto con la persona también que te está acompañando. Como decía Gaby, el protocolo de salida y demás, esto se hace
con la cabeza fría, con los momentos en los que no te sientes tentado, para que justamente los puedas poner en obra, porque cuando estás con la mente fría vas a saber identificar y, como decía Gaby, ver, bueno, la otra vez como mi papá y mi mamá se pelearon, entonces eso me llevó a consumir, listo. Entonces yo identifico que cuando papá y mamá se pelean, supongamos, y eso a mí me hace que yo me sienta mal y demás, bueno, decir, ¿sabes qué? Mi protocolo de salida va a ser este. Voy a agarrar, si puedo, salir a caminar en lugar de encerrarme en mi habitación. Supongamos eso. O si por ahí, qué sé yo, tuve un mal día en el trabajo, estoy muy saturado, estresado, necesito relajarme. Entonces, si también estoy ahí, llego y me encierro, que eso fue, supongamos, ¿no? Lo que me pasó la semana pasada. Entonces digo, bueno, ahora lo que voy a hacer es agarrar y bueno, llegué súper saturado del trabajo, perfecto. Me voy, salgo a caminar o voy, no sé, llamo a alguien, converso con alguien. La cuestión es salir, digamos, como decía Gaby, del lugar que me hace a mí justamente caer en esto. Por eso es importante el anticiparse, hacer ese protocolo de salida, reconocer qué es lo que me lleva, qué son los detonantes y demás. Luigi, comenta algo chiqui y de ahí seguimos porque tenemos para rato. Algo súper pequeñito, de hecho. Último estaba escuchando una prédica y la pastora decía que cuando estamos en esto, ¿verdad? La primera vez, eh, cuando fallamos o pecamos en esto, literalmente llegamos, ¿verdad? A los pies de papá, como esa parte de culpa y arrepentimiento. La segunda también puede ser. Ya la tercera vez comenzamos a buscar una razón del por qué y para qué, para seguir haciendo y para decir, no, es un pecadito que papá, no, ¿verdad? Entonces no vas a sentir como ese culpa o vergüenza o todo lo que estabas Convicción. sintiendo. Exacto, al inicio, ¿verdad? O sea, no lo vas a sentir, o sea, vas a sentir como esas ganas de no ir a los pies de papá, ¿verdad? A derramar tu corazón delante de él. Entonces lo que hace, ¿verdad? El enemigo, que sigue impulsando eso, que ya literalmente ese pecado que en el primer instante te importaba, ¿verdad? No va a seguirte importando. Que a lo que te refieres entonces es como que cada vez menos va a tener convicción o algo así, que la conciencia se le va cauterizando. Más que todo, uno pierde el interés como que, ok, que es la primera vez, ok, voy a las fiestas de papá, derramo todo lo que tengo que derramar delante de él, pero ya después que, ¿verdad? Vas y vienes, ese, ese derramamiento, arrepentimiento que tenías al inicio no lo vas a tener, porque lo que hace el enemigo es como que lo hace parecer ok, que es como un pecadito normal, que literalmente... Claro, alivian el pecado, digamos. Con ligereza. Ok. Bueno, Luigi, gracias. Bien, continuando con lo que es el proceso de restauración, obviamente se va a dar lo que es la abstinencia. Ahora, hay que tener en cuenta esto y esto es real. Como cualquier otra adicción, esto se experimenta y es muy fuerte, realmente es muy fuerte y uno tiene que estar justamente preparado para cuando llegue ese momento. Van a ser muy difíciles, de hecho las primeras semanas son casi insoportables. Algunas de las cosas que uno puede experimentar como, digamos, producto de esta abstinencia que está teniendo, van a ser el tema del mal humor, de la ira, el deseo abismal así de querer consumir y masturbarse, dolor en los genitales, el tema del dolor de cabeza, insomnio, dificultad también para concentrarse, la angustia profunda, un nerviosismo, ansiedad y otras cosas más. Entonces, hay que saberlo de por sí, ¿sí? Que cuando uno entra a este proceso de restauración, va a ser dura la lucha, no va a ser nada, en absolutamente nada fácil. Ahora, la clave está en perseverar, es lo único. Obviamente, naturalmente no nos va a salir perseverar,
Pero no hay otra, no hay una poción mágica, no hay algo místico que me pueda hacer a mí cambiar en ese sentido. Es simple y llanamente continuar, saber que sí, lamentablemente van a haber momentos de caída. La idea que tiene que estar en tu mente es que tú le dijiste no a eso y ahí quedó. Ahora, sí tienes que ser consciente de que van a haber momentos en los que vas a tropezar porque es inevitable cuando uno va pasando por este proceso. ¿Sí? Pero la mente tiene que estar en tu mente eso de que le dijiste no a esto para siempre y que, pero teniendo la conciencia justamente esa de que en algún momento puede pasar y eso te va a dar tranquilidad también, no para decir, ay, bueno, un permitido, una raya más al tigre, sino para también ser contigo radical, pero no que te autoflageles con eso. Ahora, tengamos en cuenta que también vivir en santidad es un hábito y seamos conscientes de que también poco a poco uno va a ir cambiando. Como dijimos la otra vez, no es mágico, no va de la noche a la mañana. Y lo más importante es el tema de rendir cuentas, el tema de permanecer obedeciendo, digamos, aunque no nos guste, aunque nos cueste la vida y aferrarnos con todo lo que somos al Señor. Caigamos las veces que lamentablemente tengamos que caer, porque, bueno, no tuvimos otra opción, pero aferrarnos al Señor de igual manera. Sabemos que en el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos al más grande de nuestro lado para poder seguir avanzando, ¿sí? Bueno, más que nada es eso, con el tema de la abstinencia, saber, ser conscientes de eso, pero que vamos a tener nuestra recompensa. Siguiente diapo. Gaby Liña. Bueno, como decíamos ahorita, de la tentación se tiene que huir a la primera. O sea, no se puede esperar un poquito, a ver qué pasa, nada de eso, porque lo que vamos a hacer es encariñarnos con ella y caer, que puede ser lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy radicales, tenemos que decidir y hacerlo, comprometernos mucho con el proceso que estamos viviendo, porque cuando no es así, pues no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque vas a tomar como las decisiones cuando quieres, cuando tengas el ánimo, la motivación, no sé, cuando se te dé la gana. Y pues la idea es que sea siempre, porque como decía ahorita, las tentaciones siempre van a estar, siempre van a suceder, siempre nos van a estar persiguiendo. Entonces es muy necesario siempre tomar esas decisiones y hacerlo radicalmente y que perduren en el tiempo. La fuerza de la tentación es directamente proporcional al tiempo en el que está expuesta tu mente. O sea que entre más tiempo nosotros dejemos alojada la tentación en nuestra mente, pues más pensamientos, más emociones, más ganas de consumir vamos a tener y más difícil va a ser poder erradicar ese deseo o poder erradicar esa conducta. Y eso pues creo que nos hace acordar a una historia que pues conocemos, la de José, cuando la loca esposa de Potifar llega y se le insinúa al pobre José. Entonces él es como, ¿qué le pasa? Adiós, no fui. Entonces es como, no voy a interactuar ni siquiera un poquito con ella porque es peligroso. O sea, entre más eso tiene un nombre y se me olvidó. Bueno, se los quedé viendo. Es como cuando uno, de promoción, eso es como cuando uno se acostumbra a un estímulo, cuando ya está ahí, o sea, ya uno vive con él y pues ya no importa. O sea, yo ya ni siquiera lo noto, ya es parte de mi ambiente, ¿cierto? Entonces, vivir con la tentación, vivir con esos estímulos que a cada rato están como lanzando señales y diciendo como consuma, pues es peligroso. Entonces, como decía ahorita, elimínelos, creo que la repetiera, pero pues sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es huir. Quizá esperaban
un protocolo más psicológico, más, haga esto, esto y esto, y tu cerebro en 3 días va a salir de la pornografía. Uy, no sucede. Eso es tomando esas decisiones. O sea, si usted siente esa tentación, chao. O sea, no lo piense, ni siquiera se ponga a analizar nada. Como decía ayer, haga el protocolo y haga las cosas cuando está con la cabeza fría, cuando no hay nada que esté pues como ocupando su mente con esa tentación. Pero en el momento en que ocurra, no piense en si hacerlo o no, en si va a funcionar o no. La cosa es hacerlo, es ejecutarlo a la primera. Y si alguien porfis puede leer 2 Timoteo 2:22. Digan pues a ver si lo hago yo. Espere, yo lo leo pues. Gracias, eres una belleza. Segunda de Timoteo 2:22 dice lo siguiente. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. En la versión NTV. Miren tan bacano que dice que huyan, o sea, evítelas a toda costa, corra. Y en cambio nos ocupemos en el amor, en el compañerismo, en todas esas cosas que mencionaba el versículo, para que nuestra mente no esté ocupada en estar pensando, en que me esté dando vueltas esa idea. Eso se llama rumiación de pensamiento. Tienen datos, oye. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes, prendiendo alerta. Eso, instalar sensores que nos alerten cuando algo quiere venir como a presentarnos esa tentación, y nosotros lo único que tenemos que hacer es huir, irnos corriendo. Entonces, que no actuemos, no pensemos tanto, sino que actuemos a la primera, porque cuando empezamos a pensar y cuando empezamos a dar razones ay, pues a analizar si hago esto, si hace semanas no lo hago, pues ahí me empiezo a justificar y empiezo como a darme permisos, como decíamos ahorita. Entonces tenemos que ser radicales. Y eso me hace acordar a una cosa que escuché una vez, dice que ley de los 5 segundos o algo así, o 3, es como que cuente hasta 3 y ya, no más. O sea, no se deje. Ya, eso es todo. Perdón. Es que es eso, si nos pasamos considerándolo en la mente, perdimos. Así como dice acá, no pienses, actúas. Si piensas, te justificas. Y si te justificas, perdiste, porque caíste en la tentación. Así que, como dice ella, a veces uno cree, ¿no?, que tiene que ser algo místico y bueno, o como Gaby decía, los 5 pasos para salir de eso. No, la verdad es que no. La verdad es que a veces no, que en realidad es más la práctica que la teoría y más poner poner por obra todo lo que se nos dice. Y conforme lo vamos poniendo es donde el Señor va haciendo a través de eso. Siguiente diapo, Cevitas. Bien, acá llega una parte que me parece un poquito graciosa por una anécdota que viví, que se llama interrumpir los rituales. Bien, ¿los rituales qué son? Son un conjunto de actitudes y pensamientos y comportamientos que me están preparando este caminito para el consumo, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener, digamos, cuando me están preparando el caminito, estos rituales, a veces se van a presentar lo que son las brechas temporales, ¿sí? Que pueden ser, quizá, ay, perdón, alguien, por ejemplo, estoy justo yendo a consumir o estoy consumiendo, me estoy masturbando y ¡flash! Alguien me llamó. Entonces, en ese momento, como yo, primero, cuando estoy en la tentación y ya consideré, ya pasé todo el ciclo
digamos, y llegué al consumo, en ese momento mi mente está out, bloqueada, estoy en un estado de ceguera, digamos, encantamiento, éxtasis, como le quieran llamar, y eso va a dificultar mi parte racional, digamos, ¿sí? Está como desactivado directamente. Entonces, como les decía, el punto crucial para poder interrumpir esto o desactivar, digamos, ese ciclo que se está cumpliendo, que es el ciclo de consumo, es importante aprovechar estas brechas que suceden dentro del ritual o dentro de lo que es el consumo. Y son esos momentos, como les decía, de lucidez, ¿sí? A veces puede pasar cuando, por ejemplo, uno está en pleno consumo y viene como una pregunta hacia ti o reparas un poco y dices, ¿qué estoy haciendo? Esa es una brecha temporal. Entonces, ahí en ese momento que tenemos un ratito de lucidez, es vital, digamos, aprovechar eso para poder interrumpir lo que estamos haciendo y salir, tomar como una vía de escape. Otra, que fue la que a mí, bueno, que a una amiga mía le pasó, justo me dice que estaba consumiendo y yo la llamé, yo todo esto no sabía que ella estaba consumiendo. Y la llamé y como que tenía ganas de hablar yo justamente ese día y bueno, llamadita propicia o casualidad, la llamé yo y se interrumpió su consumo. Y bendito sea Dios que la llamé, porque eso, por ejemplo, le dio a ella después, ya no es que después de que finalizó nuestra llamada, no es que volvió a consumir, sino que directamente usó esa interrupción que tuvo, que fue bastante larga, yo hablo mucho, ya sabrán, eh, para que pueda dejar, digamos, el consumo de ese día hasta ese momento en que yo la interrumpí. De ahí y listo, y después no consumió, al menos por ese día, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, aprovechar estos momentos de desenfoque, porque ahí la voluntad gana, aunque sea un mínimo de terreno dentro de ese consumo. Ojo, a veces si no pasa, digamos, estas situaciones que son externas a nosotros, ¿sí? Que puede ser una llamada o el tema de que quizás me viene un pensamiento y demás, no quiere decir tampoco que no sea posible interrumpir el ritual. O sea, siempre, en cualquier momento, se puede frenar. La cuestión es la decisión nuestra también, ¿sí? Bueno, eso puntualmente por lo de interrumpir los rituales, así que nada, y para eso están también esos benditos amigos que nos están siguiendo en nuestro proceso, en este tema de rendir cuentas y demás, porque sabemos que ellos tienen, y eso debemos nosotros darle ese derecho de decir, ¿sabes qué? Llámame a cualquier hora, llámame o mándame un mensajito y qué sé yo, que eso nos va a ayudar en nuestro proceso de restauración. Es importante, así sea un mensaje a veces cuando le mandes a alguien, para poder ayudarlo y tú estás siendo, digamos, la persona que lo acompaña, va a ser muy bueno. Que no es que pautes horas determinadas en el día para poder hablar con ella, con esa persona, sino que puedas quizá en momentos, ¿cómo decimos nosotros? Aleatorios, poder realizar quizá esa llamada, ese mensajito, para que así, si es que tú no sabes, pues a qué hora consumes, si tú pautas más o menos una hora, bueno, te voy a llamar todos los días a las 8 de la noche. Entonces ya la persona sabe que puede consumir todo el día hasta antes de las 8 de la noche. ¿Se entiende? Bueno, ya me fui por las ramas, gente. Vamos con la siguiente diapositiva. Gaby Liña. Bueno, sé que dije, no sé si lo dije bien o no, que la tentación siempre va a estar, o sea, siempre vamos a estar expuestos a ella, ¿cierto? Más no estoy diciendo como que todos los días, todo el día usted tenga pues como la tentación aquí, como la nube negra solo en usted, que hace pues como que, bueno, sí, que es la tentación, ¿cierto? Sino que vamos a estar propensos a tenerla, pero no todo el tiempo está como esa lucha en nosotros, ¿cierto? Entonces, la resistencia, yo no sé si ustedes entendieron lo que yo puse ahí, es una resistencia eléctrica, por eso XD. Bueno, ya. El caso es que esa es la clave, eso es lo que va a marcar como esa diferencia, ¿cierto? El poder como resistir, el poder huir a esa tentación. Concentrar como toda nuestra energía y como toda nuestra capacidad en los momentos en los que aparece esa tentación. Que
yo sé que la energía con la que uno empieza el día es muy diferente con la que uno la termina. Entonces, por ejemplo, cuando uno, digamos, termina el día y está cansado, con ganas de dormir, pues uno está en su celular y bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces la fuerza para uno decir como, bueno, tengo que resistir y tengo que luchar en este momento que me está pasando esto, que estoy siendo tentado, pues va a ser difícil, pero la cosa es hacerlo. Y ahí está el versículo clave, el versículo estrella, todo lo podemos en Cristo, que Él siempre nos da esa fortaleza, Él siempre nos da esa fuerza, ¿cierto? Entonces es simplemente resistir un poco, resistir, y yo sé que es muy difícil porque a veces el deseo es tan grande y yo no solo hablo de la pornografía, sino de muchas cosas, pues obviamente en este caso estamos centrándonos en la pornografía, pero es a veces muy difícil, el deseo es tan grande y es como tan desesperante, tan insoportable, que uno dice como, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? O uno cede como a esa tentación. Pero ahí eh, es donde uno marca como esa diferencia entre las situaciones anteriores y lo que yo quiero de ahora en adelante, ¿cierto? Entonces, no es que tengamos que soportar ahí la tentación, sino que huyamos y lo hagamos eh, con resistencia, o sea, que por más fuerte y por más cosas que estén pasando, yo pueda resistir. Digamos que hay ambientes en donde uno, digamos, es imposible quizá usar el protocolo de salida o el decir, bueno, quizás estoy en el trabajo, en la universidad y hay amigos que están hablando de eso. Pues no es como que yo voy a decir, ok, chao, estoy en un proceso, me tengo que ir, nospi, los abandono, sino que, pues, si usted está trabajando, pues, amigo, te cuento que te van a despedir. Entonces, no se puede hacer esas cosas, sino que uno tiene que resistir y uno tiene como que cambiar eh, o reemplazar cosas, ¿cierto? Entonces, si es posible, bueno, hablemos de otra cosa, o me alejo, oro o me encierro en el baño, yo no sé, como que busquemos esa posibilidad, esa salida para que no sea que yo diga, bueno, fue imposible para mí, lo siento, caí, yo no quería, pero tocó. Sino que nosotros podamos resistir, sino que nosotros podamos tener como esa radicalidad, ¿se dice? Creo que sí. Pues como que tengamos esa fuerza de decir no y que ese no sea no. Y pues no importa cuántas prédicas veamos, cuántos libros nos leamos, a cuántos congresos vayamos, cuántas charlas escuchemos, cuántas veces Yera diga, ay, otra charla de pornografía, sino que si yo no estoy dispuesta, si yo no tomo esa decisión radical, si yo no, no pongo por obra esas cosas, pues no estamos haciendo nada, estás aquí nada más escuchando la cantaleta de Gaby ya. Pues no es como que vayas a empezar a hacer algo, no vas a, hijo de madre, ¿por qué me estoy trabando tanto? No vas a iniciar ese proceso y no vas a ver un cambio, ¿cierto? Y yo reconozco que es re difícil empezar, es re difícil empezar a trabajar en uno porque eso también es un duelo, eso también es perder algo. ¿Me hago entender? Porque cuando hay algo arraigado a nosotros y que en este caso nos genera pues como una emoción, decir buena, nos genera como esa satisfacción, ese placer, pues si yo lo estoy quitando de mi vida, pues yo voy a sentir que algo me está faltando. Yo voy a sentir que, ¿y ahora qué hago? Pues si yo sentía que esto me causaba algo bueno y ya no lo tengo, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y es muy valiente de parte de una persona empezar ese proceso y ser consciente de todas las cosas que puede generar. Y aún sabiendo eso, y aún sabiendo que le genera tanto placer, tanto beneficio, entre comillas, pues eh, empezar como ese trabajo. Es más cobarde quedarse en el consumo que huir de él. Es más cobarde ceder a la tentación que huir, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo la bomba.
Entonces, no seamos cobardes. Eso nos dijo Gaby. Seamos valientes, por favor. Es importante. La verdad que sí, a veces como les digo, y no sé si a ustedes les pasa, no solamente con la pornografía, hoy porque nos toca hablar de pornografía, pero con todo nos pasa, con cualquier situación que pasemos en la vida, o sea, realmente el cristianismo en ese sentido no es tan místico, sino pragmático, se dice, ¿no? Práctico, directamente práctico, es llevarlo todo a la práctica, porque aparte, ¿qué dice la palabra? Por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra. Muchas veces el Señor en varios pasajes repite eso, por haber oído lo del Señor, la palabra del Señor, por haber guardado la palabra y por haber puesto por obra. Entonces, nada, Cevitas, podemos pausar la grabación, que entramos a break en este momento. Thank you. Si puedes compartir pantalla, Cevitas. Vamos, Gabiliña. Bueno, en esto de mantenernos, pero es muy raro ya empezar así de uno. Bueno, ya, en esto de mantenernos, ahorita Yera mencionaba esto de la santidad sexual debe ser un hábito. No sé si recuerdan toda la carreta que les di sobre los hábitos y el cerebro, no sé. Pero el caso es que recuerden que todas esas acciones cuando se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, se vuelven automáticas. Entonces ya ni siquiera tienes que pensar bueno, esto está pasando, esto estoy sintiendo, vamos a hacer esto, sino que ya es automático, o sea, ya tu cerebro lo aprende, ¿cierto? Y esas decisiones que tomamos, ya lo dije, eso tienen que convertirse pues como en un hábito, reemplazar esos comportamientos erróneos, pasados, por cosas sanas, ¿cierto? Yo les decía la vez pasada que el cerebro se termina como de madurar, el neurodesarrollo termina como a los 25 años. En ese, de los 25 a los 28 años, hay como hay como un espacio, como que ni mueren ni se crean más conexiones neuronales, ¿cierto? O sea, está como en pausa. A partir de los 28 años es que las conexiones neuronales y como el desarrollo del cerebro va en declive, ¿cierto? Entonces, para una persona que para una persona que, digamos, después de los 28 años, quiera empezar a implementar estas cosas nuevas, va a ser muy difícil. Si uno no creó hábitos saludables, hábitos sanos, digamos, de sueño, de ejercicio, de lo que consumimos, de nuestra gestión de emociones y todas esas cosas, si no aprendemos a hacerlo hasta los 25, 26 años, es muy probable que luego no podamos. Y lo que tengamos que hacer es empezar a reemplazar muchas cosas, o sea, ya trabajar con lo que tenemos, ¿cierto? O sea, lo que tú ya tienes almacenado, tenemos que estudiarlo y ya empezar como a trabajar, a reemplazar o utilizar eso que ya tienes en pos de la restauración, por decir así en este caso, ¿cierto? Entonces, estamos a tiempo, amigos, estamos a tiempo, no se desesperen, no se asusten, todo lo bueno en Cristo que los fortalece. Pero es importante que desde ahora empecemos a implementar todas esas cosas sanas para que a la edad a la dulce edad de los 28 años no tengamos que decir, ya no tengo remedio. No estoy A ver, diciendo... Gaby, perdóname que te interrumpa.
A ver si entendimos entonces. Por un lado, es el tema de lo que habíamos hablado la otra vez del córtex prefrontal, que se cierra a los 25 y que empezamos a partir de ese momento a tomar decisiones pensando en las consecuencias. Eso por un lado, que el cerebro termina de desarrollarse a los 25 aproximadamente. Y aparte tú estás diciendo que las malas conductas y los malos hábitos hasta los 28 se pueden corregir. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, que hasta No, los 28 ok. podemos aprender nuevas. ¿Sí me hago entender? Ah, ok. O sea, como implementar a nuestra rutina cosas nuevas, aprender cosas nuevas. ¿Sí me hago entender? O sea, no estoy diciendo que ya paila, pues si usted tiene 28 años, ya jodas, usted no tiene remedio. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede ser un poco más difícil. Entonces, como que aprovechemos esta en la que estamos. Yo digo, como fue, madre, me quedan 5 años, pero pues es posible. Uno tiene que ponerse juicioso, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que ya entonces a los 28, ya entonces baila para todos, no. Es un poco más difícil y por eso digo, toca trabajar con lo que ya hemos construido de los 0 hasta los 28 años, ¿cierto? Porque de los 28 para adelante, ya todo lo que aprendí y todo lo que hago es por esa experiencia y por los hábitos y las cosas que yo fui construyendo hasta esa edad, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es un poquito más difícil, más no es imposible. Claro, por supuesto. No es que paila directamente, como dices tú, que paila quiere decir justamente, no es que ya te fregaste, sino que pero es que es la realidad, es hablar la verdad de la situación. Sí te va a costar, sí va a ser más difícil, como por ejemplo alguien que aprende un instrumento cuando es niño, le va a ser mucho más fácil que cuando lo aprende de adulto y si nunca tuvo experiencia o un acercamiento previo a la música. Exactamente. Por ejemplo, miren que yo en la iglesia le daba clases de piano a unas personas y habían pelados como de los 20 y había personas ya hasta de más de 30 años, ¿cierto? Y me parecía muy bacano porque lo que hablábamos también anteriormente, lo de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de poder como modificarse o adaptarse a lo nuevo, eso también nos ayuda mucho. O sea, la plasticidad es una esperanza que tenemos, por decir así, porque es que todo lo que vayamos implementando, mi cerebro también va a ir pues como acomodándose a esas cosas. Entonces, por eso digo, lo que ya tenemos instalado en nuestro cerebro, digamos a los 28, lo podemos utilizar y modificarlo un poco para que no sea tanto el golpe de, ay, ya entonces no puedo aprender, sino que puedo hacerlo usando pues ciertas estrategias y bueno, eso ya es más profundo, pero bueno, eso es todo lo que ese es el dato que les quería comentar pues como en eso. Ahora, por fin pasa la diapositiva seguidas. Gracias. Ay, me gustó tanto seguir, porque es como que la tentación está llegando y hay cosas que debemos decirnos a nosotros y tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ya si estamos aquí en este punto de que nos estamos manteniendo es porque hemos hecho un trabajo muy duro, muy grande, de poder como derribar esa pornografía, esa tentación, ese deseo en nosotros, más no estamos diciendo que está derrocada del todo, ¿cierto? O sea, está como, por decir, apagada, pero no estamos exentos de que se vuelva a parar y a luchar con eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar muy pendientes y ahí entro en el primer punto de no darnos permisos, no justificarnos, no decir, bueno, hoy llegué cansado, un poquito no hace daño o no sé. No dejar que nuestra mente maquine esas cosas, porque al dejar entrar ese pensamiento en nosotros ya empezamos o sea, dejarlo entrar a veces es hasta inconsciente, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener como esa capacidad de insight, se llama, de introspección, de autorreflexión,
para examinarme y decir, bueno, en este momento está pasando esto, tengo que huir, tengo que activar estas cosas para que la tentación no coja ventaja sobre mí, ¿cierto? Y la recaída muchas veces ni siquiera está muy lejos, o sea, quizá después de esta charla algo pase y alguien tenga tentación, o mañana, o pasado mañana, o en un año, o en una semana, no sé. La tentación siempre va a estar ahí, como lo hemos mencionado, pues durante todo este tiempo, y nunca vamos a estar exentos. Pero, perdón, pero es eso de tomar esas decisiones y de tenerlo muy, muy presente primero que todo, y no solo tenerlo presente, sino practicarlo. Yo soy una persona, por ejemplo, que ve, lee, escucha muchas cosas y se le olvidan demasiado. O sea, como que en el momento de ponerlas en práctica es re difícil, sí, es muy duro, por decir así, ¿cierto? Pero es cuestión también de entrenarnos un poquito a nosotros mismos y decirle a ellos, ponga, como dice su palabra, el querer como el hacer. Y más si es para cumplir su voluntad, ¿cierto? Bueno, no significa que tengamos que vivir, pues, como siempre, muy precavidos, muy prevenidos, como de que, ay, no, todo puede ser tentación y así re paranoicos, porque nosotros tenemos esa victoria en Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, Él ya nos la entregó a nosotros, pero nosotros, eso no significa que nosotros vayamos a bajar la guardia, porque por esos puntos débiles y por esos espacios que nosotros quizás nos estamos relajando, es que se puede como se puede empezar a flaquear, el enemigo puede empezar como a atacar por ahí, ¿cierto? Bueno, caminar lejos del borde, lo que decía ayer ahorita, cuando más cerca estamos de la orilla, más propensos estamos a caer, ¿cierto? Entonces tenemos que tener y ser muy conscientes de las situaciones que pueden hacer que caigamos. Y lo que mencionamos ahorita, bueno, quizá a veces es en el trabajo, quizá a veces es en la universidad, y pues es re difícil, o no sé, pero es eso, y lo que mencionaba Piedad ahorita, me parece excelente, lo de poner su mente en otro lugar, poner su mente en las cosas que realmente importan y no darle como pie a la tentación a que tenga ese lugar en mí, ¿cierto? Y son muchos detonantes, lo que hablamos ahorita, que a veces hasta es difícil quitarlos, porque pues no sé, uno cuando está en crisis, por decir así, sus emociones y sus pensamientos y todo lo que está pasando en ese momento lo nubla a uno. Y la capacidad de uno o de responder o de poder como analizar eso se inhibe completamente o casi completamente. Entonces, es muy difícil a veces ponerle cuidado a esas situaciones, pero no es imposible. Como les decía, hay que estar muy pendientes. Eso de, ¿cómo se pronuncia? Garbage free. Garbage. Sí. Es como ese espacio o estar libres de basura, ¿cierto? En el libro decía, basta de papas fritas. Y es como quitar toda esa basura que no me sirve, quitar todas esas cosas que no me sirven, que no me están aportando nada y que puedo ser propenso a caer con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuál es mi círculo de amigos? Porque eso también es re importante. Uno a veces no le presta atención y uno dice como, ah, no, pero ellos son así. Pero ellos son así, ¿qué tanto me está influenciando a mí, ¿cierto? ¿Quién era el que decía que las personas con las que uno se junta son las que también lo definen a uno? El círculo de personas con las que yo me junto van a hablar mucho de mí, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hay que aprender a seleccionarlos, tener como un filtro para las series, la música, las amistades, para, iba a decir el trabajo, pero pues no sé, pero bueno, cosas así, ¿cierto? Entonces, aprender a botar toda esa basura. Y el con quién andas
es eso de no solo tener esos amigos, sí, amigos o conocidos que uno puede llamar, sino como ese apoyo verdadero. Cuando una persona, por ejemplo, está en un tratamiento o algo así, se llama red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Si hay personas en su casa que lo apoyan y al momento de una crisis, de una recaída, de algo, están esas personas ahí apoyándolo y hay una buena y una sana comunicación, hay una sana relación entre esas personas, con sus amigos. Y lo que les decía de los mentores, no solo con la familia, e incluso muchas veces no se tiene la confianza con la familia de poder comentar estas cosas. Porque la vez pasada, por ejemplo, Cevitas decía que bueno, y pues la imagen de uno que, pues es como decir, todo va a cambiar, por ejemplo, si yo confieso estas cosas, ¿sí me hago entender? Entonces tener como ese espacio de confianza es muy bueno, que nosotros nos podamos sentir confiados y que nosotros también le podamos brindar esa confianza a alguien. Que no solo sea que yo reciba y reciba y reciba, sino que yo también pueda brindarlo, ¿cierto? Que yo también pueda hacer como ese, ese apoyo para alguien más. Y aunque no nos guste, tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser totalmente sinceros, por más cosas que nos queramos guardar. Por ejemplo, en estos días que, bueno, que empecé el semestre, una profesora nos decía que cierto autor, por ejemplo, en terapia o cosas así, hacía algo que se llama asociación libre, a Freud. ¿Qué significa eso? Que la persona dice todo, todo, o sea, no se puede cohibir de nada, porque cada cosa, cada situación, cada detalle puede definir muchas cosas, puede estar diciendo muchas cosas, ¿cierto? Entonces es como dejar ese miedo de ay, no, ¿qué van a decir? O guardarme esas cosas, incluso también pueden ser como esas pequeñas piedritas en el camino que me van a hacer tropezar en este proceso, ¿cierto? Entonces, como tratar de no guardarnos nada de eso. Recuerden que todo lo que se guarda, luego sale, de alguna forma sale, de ya sea alguna reacción, incluso físicamente, amigos, ojo con eso, que nuestro cerebro y nuestro físico trabajan de una manera muy loca, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y sí, tenemos que rendir cuentas y tener en cuenta todo esto. No se guarden nada, no se cohiban de decir nada. Obviamente, pues, con respeto, de la manera adecuada, calmados, ¿cierto? Y bueno, eso creo que ya sigue Yerita. Bien, las recaídas. Ay, ay, ay. En esto hay que tener en cuenta que durante el proceso, o sea, sí, las recaídas van a estar, por más que uno no quiera, por más que uno esté decidido digamos, ha tomado medidas radicales. Y hablando de las medidas radicales, también a veces pasa de que uno, ay no, yo no voy a bloquear a tal persona porque me parece muy inmaduro. Yo no voy a reaccionar así. I'm so sorry, pero lo tendrás que hacer. Porque vamos de nuevo a lo mismo. ¿Cuánto vale tu liberación? ¿Cuánto vale tu libertad de esto? ¿Qué precio le estás poniendo a esto? ¿Se entiende? O sea, si realmente quieres ser libre, van a haber cosas a las que quizá por un tiempo vas a tener que distanciarte, personas, cosas, hábitos, situaciones, etcétera, lugares inclusive, que vas a tener que distanciarte por un tiempo y otras veces van a ser para siempre. Hay amistades y conversaciones que tienes que cerrar, hábitos que quizá programas de televisión, como ya lo dije al inicio, que no lo voy a volver a repetir mucho, pero puntualmente es eso. Y por más que te suene como muy radical, ay no, soy re inmaduro si bloqueo, o no sé, o si saco a esta persona sin decirle nada, mira, así de simple. ¿Quieres ser libre, sí o no? Bueno, entonces toma decisión. No estoy siendo mala, sino lo hablo porque es la verdad y porque lo necesitamos, porque muchas veces somos muy tolerantes con nosotros en esas cuestiones y creemos que por ahí, oh no,
A mí me pasó, no con la pornografía, pero con otra situación, de decir, no, pero yo ya había dado mi palabra de que a tal persona quizá, no sé, no le iba a dejar de hablar. Y a veces eso, no, hablar quizá con esa persona a uno le hace daño. Entonces tiene que decir, bueno, listo, a ver, ¿quién, ¿qué es lo importante acá? ¿Salir de esa condición o no? Salir de esa condición es lo más importante, que yo pueda estar bien, porque si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar a nadie. Dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Nadie. O sea, los dos juntos van a caer en el pozo, dice la palabra. Entonces, tener en cuenta eso. Si bien no hice tanto foco con las decisiones radicales y demás, porque cada uno sabe, y conforme cada uno se conoce y sabe qué cosas es propenso que lo pueden llevar en esta ocasión por el tema de la pornografía, pero en cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida, uno sabe en qué cosas es propenso a caer. No todos somos iguales, por eso también Santiago dice que de nuestra concupiscencia, nuestra propia concupiscencia, nosotros somos tentados. Entonces, que podamos identificar eso en nosotros y ver cuáles son nuestros detonantes, no solamente en la pureza sexual o la santidad, sino también en cualquier área de nuestra vida y poder ir cerrando ahí todas esas puertas. Bueno, respecto a las recaídas, en lo que concierne a esto, como les decía, hay que prepararse de antemano ya mentalmente de que van a haber, van a existir. Ahora, tampoco significa que las recaídas, por más que suelen suceder, no es que sean inevitables, ni que sean necesarias tampoco, ni que sean parte del proceso de restauración, ¿sí? Realmente lo que son las recaídas no son generalmente accidentes ni algo que, ups, me pasó de manera abrupta o inesperada. Directamente son el resultado de unas decisiones que uno va tomando, pequeñas decisiones que uno va tomando, elecciones que quizá no son convenientes, pero nos vamos dando como ciertos permisos y sumadas a otras cosas como, qué sé yo, los detonantes, por ejemplo, una situación mala que viví y sumado a, a todas estas pequeñas decisiones, estos pequeños permisos que por ahí me puedo dar, puedo caer. Como dice Dante a veces, no es que yo iba caminando en fe y ups, me caí. No, sino que para caer directamente es que porque hubo un desliz previo, un alejarme un poco del Señor, un ya no orar, un ya no leer la palabra, ya no alimentarme espiritualmente y así. Bien, bueno, acá les quiero leer esto, que es dice acá de un doctor. Mire, son todos estos que tengo ahí en la diapositiva, pero cada uno tiene como una pequeña acotación, así que se los voy a leer. Antes que nada dice, estas pequeñas decisiones, las microdecisiones que les decía, aparentemente no tienen importancia, suelen tener como aparentar que no tienen importancia en el momento en que se las toma, sin embargo, su efecto acumulativo tiene resultados muy negativos. Entonces, dice aquí, el doctor Saulo Alvarado, que es un especialista en medicina de la adicción, enumera los siguientes síntomas previos a la recaída, que son esos que enumeré ahí. Punto número 1. El retorno del pensamiento obsesivo con respecto al uso. Podrían ser los pensamientos relativos al uso, sueños o deseos de usar que vuelven luego de que habían desaparecido. Son los síntomas, ¿sí?, previos a una recaída. Síntoma 2. Actitud de desafío con respecto al plan de recuperación. Es decir, volver a los lugares de riesgo, volver a ver a las personas relacionadas con el uso. 3. Descuidar el plan de recuperación. Ahí donde les decía, ¿no? Esto del tema de la comunión también nuestra. Otro punto sería, otra definición dentro de esto sería dejar de ir a las reuniones o faltar a las citas con el terapeuta, dejar de leer quizá el libro justamente que nos mandaron a leer o hacer los ejercicios que nos mandaron a poner por obra. Cuarto síntoma, aislamiento o pérdida de contacto. Justamente con las nuevas relaciones que nos están ayudando, esto de la persona que nos está mentoreando, de la persona a la que rendimos cuentas y demás. 5. Irritabilidad, especialmente en las relaciones significativas del adicto. 6. Obsesión con la imagen o los defectos físicos, como por ejemplo lo que son las dietas excesivas, preocupación excesiva acerca del peso y demás. Son esos síntomas que me pueden llevar a una recaída. 7. Sentimientos de depresión y ansiedad flotantes.
Sobrevienen estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo, ¿sí? Directamente suceden. 8. Renacen o se exaltan los resentimientos hacia otras personas. Si estamos pasando por eso, tengamos en cuenta, si estamos en el proceso de restauración, tener cuidado con estas cosas para no tener una recaída. 9. Discusiones frecuentes en el hogar y la familia, que ya lo habíamos mencionado como un detonante también. 10. Defensividad al hablar del tema de su recuperación. Cuando estás a la defensiva, ¿sí? Defensividad cuando hablas de tu recuperación o ser retroalimentado, o sea, estás como que, no, sí, pero yo ya lo hice, o no, déjame, yo sé hacerlo. No. 11. Insomnio, intranquilidad y dificultad para descansar. Y esto, a la persona que yo estoy acompañando, le pasa mucho el tema del insomnio. Y ahí juega un papel muy importante porque cuando uno es de noche, está todo en silencio, todo oscuro, tengo el celular tan cerquita y no tengo sueño, ¿en qué creen que es lo más propenso que va a pasar? O sea, soy propensa a poder caer. Entonces, ahí, bueno, uno previo tiene que haber elaborado su protocolo de salida y saber qué es lo que va a hacer con ese celular a tal hora y tal hora, si sabe que está pasando por insomnio y demás. Pero pasa y mucho con el tema del insomnio, ¿sí? Por lo menos a la persona que yo acompaño, sí, le pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que en las noches por ahí, qué sé yo, pasar la vigilia, no lo sé. Pero bueno. Punto número 12, preocupación obsesiva por el dinero y por la seguridad financiera. Todo esto igual es lo que mencionan en el libro, ¿sí? Que son síntomas. Básicamente son como también los detonantes que pueden ocasionar, digamos, el consumo. Ahora, en la recuperación se tiene que trabajar sin pensar, obviamente, que vas a recaer. O sea, ¿a qué voy con? Es un poco contradictorio, pero en realidad tu objetivo es, yo no vuelvo atrás. Ese es tu objetivo, esa es tu mirada al frente, ¿sí? Ahora, que seas consciente, sí, como dije antes, de que pueden haber recaídas, sí, pero que no sea porque tú las provocaste. ¿Se entiende? Que no sea porque tú no hiciste hasta lo imposible por escapar de ese lugar, por huir. Que no sea porque no elaboraste tu protocolo de salida y no lo pusiste en práctica. ¿Se entiende? Que no sea por eso. Que no sea algo que ocurrió porque tú quisiste, sino directamente se te fue de las manos. A pesar de que hiciste todo lo que ya anteriormente habíamos mencionado. ¿Sí? Amén, Mani. Bien, ahora, que esta situación no te desmoralice y no te quite tampoco las fuerzas de seguir en la batalla. Acá sabemos que lo que es permanencia, perseverancia, constancia y todo lo que habíamos hablado en la charla pasada. Es simplemente permanecer. Ahora, caer no significa tampoco que todo lo que ya hemos avanzado lo hemos tirado por la borda, ¿sí? Se supone que si antes estábamos aquí, si tuvimos una recaída, estamos acá, nos estancamos aquí, pero no es que volvimos al punto de inicio. ¿Se entiende? Ay, no sé si se ve mi mano. Ay, perdón. Era acá. Bueno, la cuestión es que ustedes saben, estaba en el punto 1, pasé al punto 2, luego subí de nivel y me fui al nivel 6 y demás. Caí en el nivel 6, qué bajón, pero no es que volví a nivel 1, no vuelvo a empezar, ¿sí? Ahora, lo clarito para cualquier cosa. Una vez que recaemos, nos volvemos a levantar, no nos damos ningún permiso extra para seguir consumiendo. Que tengamos en mente que el proceso sigue. Caí, listo, me levanto, no me tolero ningún permiso, ni una raya más al tigre, nada de esas cosas. Y conscientes de que el proceso va a tener que seguir, punto. Porque acá yo voy desde principio a fin, no importando lo que pase directamente. ¿Qué dice? Ay, Santiago, te paso. Bueno, eso puntualmente por las recaídas. Gaby, creo que sigues con la siguiente, si no me equivoco, o sigo yo. Bueno, estas son como cositas que uno debe tener en cuenta y que puede también practicar. En el momento en que, no sé, uno se siente, digamos,
desanimado, frustrado, porque es como, pana, otra vez en lo mismo, recaí, ¿qué está pasando? Me devolví, o como lo que decía ayer, pues sí, como que estoy cayendo en lo mismo, estoy retrocediendo y todo eso. Son cosas que debemos hacer y recordar. Primero es reconocer nuestra dependencia de Dios, que nosotros no somos los que tenemos el control de todo. Nosotros no podemos controlar todas las cosas que suceden y que sentimos y que pueden pasar alrededor de nosotros, pero el Señor sí puede controlar y puede tener, nos da esa tranquilidad a nosotros de que Él tiene el control, ¿cierto? Entonces, nosotros no significa que porque tengamos la confianza en Dios, entonces Él ya va a hacer todo por arte de magia, entonces me metí a bañar, Dios, tú tienes el control, salí a bañarme, ya soy libre de la pornografía. No sucede así. Ojalá, no, mentira. Pero el caso es que tenemos que saber que somos dependientes de Él, que no todo lo que hagamos siempre va a estar, vamos a estar como en la condición de, ay, sí, tengo que activar mi protocolo de salida, tengo que ir a rendir cuentas, porque de verdad que, o sea, uno lo dice normal, pueden ir a darles esa carreta, pero a la hora de practicarlo, amigos, eso es re duro, eso es una cosa muy heavy, o sea, yo tenía que decir, pan, otra vez lo mismo, o sea, ayuda, lo mismo me está pasando otra vez, ¿cierto? Entonces, es como dejar el control en él y nosotros también ser muy transparentes. Selecciona amigos, con, contenido, música, espacios a los que voy a concurrir, ¿cierto? Entonces, tener como ese filtro. Rendir cuentas, no esconder nada, no esconder nada. Si uno se queda con cierta cosa, eso va a generar también como esa culpa. Entonces, si yo me quedé con este pedacito de la historia, o sea, le puedo contar todo a la persona que me está ayudando, pero si me trago, digamos, cierta cosita, eso puede estar generando también cosas en mí, ¿cierto? Enfrenta. Yo sé que es muy difícil y es muy maluco, porque, o sea, uno está pasando por algo que no le gusta a uno y uno tener como que enfrentar esa emoción, tener que enfrentar esa situación y no tener como a qué recurrir para poder evitar ese dolor, es muy duro. Como decir, bueno, yo antes si me sentía mal con esto, recurría a la pornografía, recurría a la comida, recurría a, bueno, ciertas cosas, pero ya no tengo eso. Ya, como les decía ahorita, es como un duelo. Entonces, es difícil uno tener como que, perdón muchachos, es que estaba sola y ya llegó mi familia. Entonces, enfrentar esas situaciones, ¿cierto? Por más duro que sea, uno tratar como de tener esa fuerza y poder... me esperan un momentico, por favor. Sí, quédate ahí, tranqui. Vaya, porque van a quemar ese timbre. Ahí le llegó el recibo caro. No, por favor. Bueno, esto que decía Gaby del tema de rendir cuentas y como ella bien lo mencionó, no guardarnos nada, es muy importante. Sería como una imagen mental de con cada cuchillo con el que me quede, con cada cosita pequeña, por más pequeña que yo me haya quedado, sin que le haya contado, le conté el 99.9% a la persona con la que estoy rendiendo cuentas, pero ese 0,01% es como una daga que yo me estoy poniendo a mí mismo y que no estoy permitiendo, digamos, es que estoy haciendo, mejor dicho, que haga, que me lastime y que me siga lastimando. Porque, sí, se escuchó, Gabriela, porque justamente, o sea, ¿qué dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, pero también dice, confiésense sus pecados para que sean sanados. No me acuerdo en qué parte está, pero dice, los unos a otros para que sean sanados. Entonces, es importante poder no quitar, digamos,
o sea, ser completamente transparente. Obviamente, ya Cevitas había mencionado, creo que, de elegir a la persona que tenemos que elegir y demás, para poder, perdón, para que nos acompañe en este proceso, que tiene que ser una persona pues madura y demás, o sea, también eso, ¿no? Con la que podamos tener esa confianza plena para poder ser transparentes y poder contar todo, o sea, hasta lo más sucio que tengamos ahí. Y que no importa cuántas veces le pasa a la persona que acompaña, muchas veces le pasa esta situación, ¿no? De, ay, no, no me da la cara para poder decirle que otra vez fallé, otra vez caí. ¿Con qué cara voy y le digo? Pero si no lo hacemos, pues lamentablemente no vamos a seguir avanzando. Nos quedamos en ese punto en el que nos quedamos, estancaditos. Bueno, Gaby, ¿volviste? Sí, sí, acá estoy. Bueno, Continúe, mija. perdón, disculpen ahí. Esto de nada de justificación, lo que veníamos hablando de no darnos como razones o no analizar la situación para poder decir como me lo merezco, o sea, el me merezco es una cosa re tóxica y muy peligrosa, porque al yo pensar que por cierta acción buena que tuve, porque no he consumido durante una semana, por decir un mes, entonces un poquito no me hace daño, le va a hacer mucho daño, va a hacer mucho daño y todo el trabajo que has estado haciendo puede ir como cayéndose, ¿cierto? Obviamente, pues lo que decía ayer no es que vas a volver al punto uno, pero sí, o sea, el proceso va a ser más duro y más largo, porque no estás cortando las cosas como debe ser, no estás, sí, cortando las cosas de raíz, sino que estás como en un retroceso constante, ¿cierto? Entonces, vale la pena en serio yo estar cayendo en lo mismo, vale la pena yo estar sintiéndome mal y pesado y con culpa y tener que decirle a otra persona que otra vez caí y uno si se pone a hacer cuentas que en la semana hayan varias veces o cosas así, creo que no vale la pena y no es sano, o sea, es como es ser muy masoquista también, por estar en ese dolor constante, ¿cierto? Uf, qué duro. Bueno, socializa, no se aíslen muchachos, no dejen de hablar con sus amigos cuando pasen esas cosas, antes recurran a ellos, recurran a sus amistades, recurran a su familia, a sus mentores, a todas esas personas que lo ayudan a uno, ¿cierto? Alerta a los detonantes, lo que ya veníamos hablando, que tenemos que estar pues como muy pilas y muy pendientes, como abrir muy bien los ojos, los oídos, a todas las cosas que me pueden pues como generar esa tentación, ¿cierto? Insight, que lo que decía que eso de ser introspectivo, de poder analizarme, de poder ser consciente de las cosas que me hacen bien, de las cosas que no me hacen bien, de las cosas que me han funcionado, de las que no me han funcionado, qué tengo que reemplazar, qué tengo que eliminar, qué tengo que implementar, ¿cierto? Otra. Esto de prevenir es, por ejemplo, si yo sé que hablando o teniendo una relación muy íntima de amistad, por decir así, con una persona del otro sexo, me puede generar una tentación, pues trato de no hacerlo. Si yo sé que yendo a cierto lugar siempre pasa algo o algo así y puede generarme tentación, pues lo prevengo, o sea, no voy a ir allá. Obviamente hay casos extremos que uno dice, bueno, pues toca, pero lo que les decía, huyan, su mente tiene mucha capacidad, su mente es maravillosa, es wow, entonces traten de entrenarse en eso, en pensar en lo que deben. Esto de la lista de consecuencias me gusta mucho porque es algo muy práctico, como decir, bueno, vamos a hacer los pros y contras. No pongan los pros, muchachos, solo pongan los contras. Eso no se hace. En este caso, solo pongan los contras. Y decir, de verdad, todo esto que me está produciendo, lo quiero en mi vida, o sea, si me está produciendo,
no sé, que las personas me juzguen, me está produciendo malestar, me está produciendo culpa. Entonces, ¿para qué lo sigo haciendo? O sea, lo que decía ayer ahorita, de verdad, todo eso vale su libertad, pues, ¿qué tanto quiere ser libre usted? ¿Qué tanto quiere avanzar usted? Ocupa tu tiempo. Los ratos libres a veces son muy peligrosos y también son muy buenos. Yo, por ejemplo, uno dice, ay, no, es que yo no tengo tiempo, que no sé qué. Oiga, uno se pone a hacer el recuento de las horas que uno pasa en el celular o durmiendo o así. Tiempo es lo que le sobra. Entonces, ocupen ese tiempo. Y lo que les decía, vea, estamos a tiempo. Métanse un deporte, lean libros, salgan a comer con sus amigos. Practiquen muchas cosas sanas para ocupar como ese tiempo que, digamos, podría estarse usando como tentación, ¿cierto? Descansar correctamente. Esto es re importante, muchachos. Para un proceso de aprendizaje, bueno, el aprendizaje tiene sus fases, la memoria, y el descansar las horas, ay, perdón, si es muy técnico, si mucha cosa me dicen. Tú sigue nomás. El descansar correctamente el cuerpo, descansar correctamente sus 8 horas o así, es re importante y yo sé que es muy duro y yo soy la primera que se pone en la lista, o sea, aquí donde me ven, yo solo tengo como 3 o 4 horas de sueño, entonces o sea, yo sé, es muy difícil con las actividades que a veces se genera mucho estrés y toda esa cosa. Hay lo que decía Pau, que si desde cierto momento tengo insomnio, le tengo las pautas para que pueda dormir bien, luego se las comparto. Entonces, es muy importante, por más que uno diga, ay, no, es que esto es muy difícil, me cuesta mucho, como decía Yera, en la práctica uno va aprendiendo. O sea, si usted no empieza, aunque sea a decir, bueno, si me estoy acostando a las 3 de la mañana, pues ¿por qué no empiezo a reducirle así sea un poquito? Pero uno hacer ese esfuerzo, uno obligarse un poquito, soltar ese celular y acostarse a dormir, ¿cierto? Porque si de todas formas digo, hasta que no me dé sueño, pues si usted pegaba el celular a la luz azul, gastando toda su melatonina, pues entonces nunca va a poder conciliar el sueño, ¿cierto? Entonces, eso depende también mucho de uno. Entonces, cuando me dijeron eso, era como, Gabriela, hijo de madre, hágalo pues. Pues como que uno es el desordenado que no lo hace. Desenchúfate es una, yo no sé si lo han escuchado en otros lugares, aquí en Colombia hay una propaganda que a cierta hora de la noche hay una propaganda que era desenchúfate, o sea, como de suelten todas esas aparatos, suelten los computadores, las pantallas y todo eso. Eso, desenchúfate, chúfate. Entonces, es eso, quiten, traten de despegarse un poquito del celular y yo sé que en ese tiempo es re difícil, porque, bueno, algunos siguen encerrados. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que ya tenemos como la posibilidad pues, de ir saliendo un poco más. Entonces, más aire, menos pantallas. Traten de reemplazar el tiempo en el celular con otras cosas, porque primero, eso nos priva de muchas cosas bacanas, y segundo, también puede ser esto de la tentación, puede producirnos tentación, ¿cierto? Metas a corto, mediano y largo plazo. Junto con el mentor o con la persona que me esté ayudando pues como en este proceso, debo empezar a trazarme objetivos. Entonces decir, quizá como, bueno, en esta semana tengo que lograr llegar sin consumir absolutamente nada o cosas así como, sí, trazarme pequeñas metas y que yo pueda llevar como o hacerle seguimiento para ver qué tanto estoy progresando, ¿cierto? O qué es lo que está fallando, qué es lo que en el proceso me está haciendo caer, ¿cierto? Sin prisa, pero sin pausa. Tenemos que saber que eso es un proceso. No tenemos que frustrarnos porque, ay, no, una semana y yo todavía no me siento avanzando o cosas así, ¿cierto? Pero no significa que entonces porque sea lento vamos a quedarnos ahí.
tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en constante movimiento. Un paso a la vez, se los decía, es un proceso, puede ir lento, puede ir rápido, nunca comparen el proceso suyo con el de otras personas, porque hay experiencias, hay estilos de pensamiento, de emociones, hay crianza, hay genética, hay muchos factores, hay demasiadas cosas que nos diferencian. Entonces puede ser que mi proceso sea más lento que el tuyo, puede ser que sea más rápido que el tuyo, puede ser que sea igual, pero con ciertos detalles de especialidad, porque ninguna experiencia ni ninguna cosa que podamos vivir es igual o exactamente a lo que vive la otra persona, ¿cierto? No, muchacho. No sé dónde está, perdón. Chao. ¿Seguro? Sí. Bueno, resistir, lo que les decía, la resistencia eléctrica. Esto de por más que las cosas estén ahí como tratando de aplastarnos, dar la milla extra, esforzarse un poquitito más, ¿cierto? Si caes, te levantas. Yo sé que es feo porque uno dice, bueno, recaí, y no es fácil decir, bueno, si caí en este momento, yo sé que puedo seguir trabajando. Es muy difícil decir como esto solo es un momentico y que eso no afecte, digamos, ya mi relación con Dios, el proceso que estoy haciendo. Eso es muy difícil, amigos. Y pues no suena muy esperanzador esto que estoy diciendo, pero es tratar de ser muy conscientes de eso. O sea, por más difícil que sea, yo tengo que tenerlo en mi mente de que solo es una recaída, pero no estoy diciendo que ya entonces me puedo dar permisos con eso. De que, bueno, es una recaída, entonces me levanto al otro día, me levanto luego. No. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes, pero tampoco dándonos muy duro. No se den duro porque eso lo único que hace es frustrarlos y hacer el proceso muy doloroso, ¿cierto? Y que pongamos nuestra confianza en Jesús. Sabemos que Él es el que puede ayudarnos, ¿cierto? Tengo 3 versículos. Si hay 3 personas que me quieren ayudar para leerlos, alcen la mano, por favor. Yo puedo ayudarte con uno. Bueno, Angisita, por favor me lees Primera de Juan 1:9. El Luigi me lee Romanos 8:1 y Santi, Primera de Juan 1:21. Mientras los tienen, les quería compartir una cosa que también es muy práctica, no solo para, digamos, las adicciones, sino para gestionar emociones o bueno, ¿se escucha mucha bulla? Hágale tranquila, Gaby. Perdón. Bueno, quería compartirles algo que me ayudó mucho a mí con muchas cosas. Y eso creo que se lo he compartido a algunas personas. Pero yo no sé si ahí se va a ver igual. Bueno, el caso es como un cuadrito que uno puede hacer. Luego, si quieren, les mando la foto al grupo. Tiene 4 espacios. En el primero dice situación. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a describir todo lo que estaba pasando en el momento en que me sentí, digamos, en el que recaí o en el que me sentí tentado o cosas así, ¿cierto? Voy a escribirla completamente, con detalles. Persona, si hay alguna persona implicada en esa situación, ¿qué hice? O sea, ¿qué sentí o qué acción tomé frente a esa situación? Y el último, ¿qué es lo que yo creería que es correcto, que debo hacer? Entonces, ese cuadro, amigos, yo no sé, suena rebo, pero a mí me sirvió tanto para poder gestionar ciertas cosas en mí y como que a uno le ayuda a ver las similitudes o las cosas que hay en ciertas situaciones. Entonces, les quería compartir eso por si a alguno le puede servir y es importante que lleven como el seguimiento de estas cosas, ¿cierto? Bueno, ahora Gaby, niña, ¿cuál era el mío? Primera de Juan, ¿qué? 1:21. Pero lo busqué y espera. Dale, Yo ya tengo Primera de Juan 1:9.
Bueno, por favor lo lees. Ya. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exactamente. Aparte de nosotros tener que confesar o rendir cuentas a la persona que nos está ayudando como en ese proceso, ¿qué más que confesarle y entregarle todo eso a Dios? Lo que decía, dependemos solamente de Él, ¿cierto? Uno, yo copié eso mal, entonces, perdóname. Sí, porque llega solo hasta el Sí, eso lo 10. estoy viendo. Y yo todo preocupado. ¿Cuál era el otro? Romanos 8:1. Ok. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y el 2 dice, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Exacto. Una cosa que a mí me gusta mucho recordar es que Dios no se cansa de escuchar la misma historia y no se cansa de recordarnos que nos ama, por más de que nosotros le fallemos, por más de que seamos infieles, de que nos portemos mal, Él no se cansa de perdonarnos y amarnos. Y Santi, le quedo viendo la cita bíblica porque yo no sé. Literalmente aquí en el libro también dice 1 Juan 1:21. ¿En serio? Un error de tipeo debe ser. Bueno. ¿Primera Juan o Juan 1:21? No, dice primera. Vamos a ver, Juan. A ver qué dice Juancito. No, nada que ver. ¿Nada que ver? No, listo. Bueno, debemos la cita entonces. Y ya creo que eso sería todo en este puntito. Bien, gracias, Gaby. Bueno, ahora vamos con la comida y la pornografía, o el porno y la comida, que es lo mismo. Bien, acá hay como unos dichos que estaría bueno tener en cuenta. El tema, por ejemplo, de acostúmbrate a vivir con hambre. O sea, no esperes a que llegue el día en que no tengas nunca el deseo de ver más pornografía, porque te tengo una noticia. No va a llegar. Lamentablemente, como bien decía Gaby, la tentación está ahí, ¿sí? La tentación es latente y vamos a ser tentados muchas veces. Entonces, tenemos que asumir que va a haber ese hambre y que ahí nosotros tenemos que controlarnos. Básicamente es eso, o sea, tenerlo incorporado, ¿bien? Acostumbrarnos a vivir con ese hambre. Ahora, lo que es la frase 2 dice, aunque la mesa esté servida, no te sirvas. Aunque todas las condiciones se den para consumir, no lo hagas. Hay situaciones en las cuales el momento, el lugar y demás se prestan para eso, pero uno no tiene que dejar que el hambre nuble la vista y no ser capaces de tomar el control en ese momento. Si tenemos esos 3 segundos que decía Gaby, 1, 2, 3 segundos o algo así, salir corriendo o, como dice Piedad, transportar nuestra mente hacia otro lugar. Hay una amiga que cuando a veces pasaba eso decía, manzanita verde, manzanita verde. Bueno, no creo que funcione con todo el mundo, pero es como un ejemplo de que uno puede pues hacer eso, ¿sí? Vuelvo a reiterar, más que misticismo es practicidad, práctico. Poner en obra, ponerlo, o sea, ponerse a hacer, practicarlo, punto. Ponerlo en la práctica. Bien. El otro dice, deja de pensar en comida. Cuando uno quiere hacer dieta, saca la comida chatarra o la comida que no le hace bien de su vida. Entonces, si nosotros queremos vivir en santidad, no tenemos que sacar las fantasías sexuales o no dejar, digamos, que nuestra mente se inunde con esas fantasías sexuales.
Lo más importante, nuestra relación con Dios. En medio de toda esta situación, y empezamos diciendo eso, que la única manera en la cual podemos salir, si bien hemos compartido algunos versículos bíblicos y demás, no hemos quizá estado como, oh sí, pero no hemos basado tanto en, no, porque tal versículo dice tal, y entonces simple y llanamente es porque reconocemos tanto como de principio a fin que es el Señor. Con Dios es el único que vamos a poder salir de todo esto. O sea, no es en nuestras fuerzas, es en su fuerza. No es en nuestra ayuda, es en la ayuda de Dios. ¿Sí? Y en la compañía de Él. Únicamente es de esa manera que vamos a poder salir. O sea, centrados siempre en el Señor. Bueno, eso por la, como, entre comillas, analogía entre el porno y la comida. Cevitas, creo que la siguiente es la última ya. Diapositiva. Podríamos resumir, digamos, en esto un poco, que si tuviéramos que hacer solamente una cosa para ser libres de la pornografía, esta sería tener una relación fuerte y real con el Señor. Básicamente es eso. Si solamente nos dicen, o si tú dices, solamente, bueno, puedo hacer una sola cosa, listo. Enfócate en tu relación fuerte y real con el Señor. Y todo lo demás, no voy a decir que viene por añadidura, pero bueno, sí. Es así. Así que bueno, muchas gracias. Ya hemos llegado al final, si no me equivoco. De estos, Evitas, creo que queda una más. No, perfecto. Bien, gracias chicos por todo este tiempo, compartir todas estas semanas con nosotros, conectarse todos los viernes. La verdad que esperamos que